eso. Miren, por esos golpes de suerte que le da la vida a uno, a mí me tocó estar en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en el momento de la capitalización de la empresa pública. Fue una batalla campal entre quienes estábamos en la CDE y quienes estaban en la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Porque la Comisión de Reforma de la Empresa Pública tenía la bendición, el apoyo y la simpatía de los sectores de poder en el proceso de capitalización de las empresas públicas, y un grupo de los que estábamos en la CDE entendíamos que esta empresa en particular tenía que ser sometida a un proceso de reforma diferente a las demás empresas del Estado, habida cuenta de que era una empresa en producción y la mayoría de las demás estaban quebradas y una buena parte paralizada. Además de que el sector eléctrico era oro, porque era un servicio de primera necesidad y no era igual que la fábrica de vidrio o que la armería de San Cristóbal o que un ingenio cerrado en el este del país. Pero querían manejarlo todo, porque había una todo igual, porque había una apetencia respecto al sector eléctrico grande de parte de sectores empresariales nacionales e internacionales. Yo siempre recordaré como la expresión de vergüenza, como el estímulo de vergüenza ajena, la expresión de Celso Marrancini de que si el Estado vendía en $1 la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ganaba el Estado. Y ocurre que él se apoyaba en el hecho de que el Estado dedicaba 200 millones de pesos al subsidio mensual de la CDE, que a la tasa de hoy son $4 millones, pero la historia y el devenir a veces traicionero, y a Celso Marrancini se le entregó la CDE, y en su administración el déficit llegó no a $4 millones de la época de Balaguer, y que era el elemento justificativo de él para que se le entregara la CDE al sector privado, sino a $1.300 millones. $1.300 millones. ¿Ustedes saben cuántas veces es ese déficit? El déficit que tenía el sector eléctrico cuando Balaguer debe ser un 1.200%. Pues ese que dijo que si que el Estado vendía la CDE en $1 ganaba, ese llevó ese déficit a ese nivel. Devaluándola. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque la capitalización de las empresas del Estado Dominicano fue el mayor despojo que en la historia del Estado Dominicano se ha llevado a cabo contra él mismo. Pero ¿fue la capitalización solamente una acción orientada a intentar salvar unidades productivas? No, fue la primera acción de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, negadora de la esencia del PLD, construyendo una vocación de entrega del patrimonio público, construyendo una vocación que ha llegado a límites extraordinarios de depredación del patrimonio público, sea en beneficio particular, en beneficio propio o en beneficio de otro. Todas esas empresas han terminado comunidades productivas en provecho de particulares, y el Estado como un observador de piedra frente a la enajenación de su patrimonio particular. La segunda gran acción fue el PEME. Aquí
con la capitalización le entregaron el patrimonio público a empresarios privados y con el PEME se lo estaban entregando a los pobres de los barrios, particularmente a aquellos jóvenes que situaban su accionar al margen de la ley. Fue el PEME el segundo. Y así iniciaron una carrera que llegó a los choferes con la exoneración de combustible para que ellos a su vez los vendieran 4 veces el valor. 200.000 millones de pesos se le llegó a dar en exenciones impositivas al sector privado, en una vocación de saqueo sin límite que solamente la sostenía el Estado Dominicano por una capacidad ilimitada de endeudamiento. Eso solamente ha podido mantenerse sobre esa base. El PLD, los gobiernos del PLD construyeron la tolerancia social sobre la base de enajenar recursos para entregárselo o a los sectores fácticos, tiendas empresarios, iglesias, o aquellos actores como los hacedores de opinión pública, los constructores de opinión pública, que garantizaban torcer la subjetividad para garantizar que todas esas acciones de depredación, tanto las que se llevaban a cabo en provecho personal como las que se llevaban a cabo en provecho de terceros, garantizaran tuvieran protegida por una absoluta impunidad. Hoy estamos frente a una situación que parece inevitable, y parece más que inevitable, irrecuperable, como hemos dicho muchas veces aquí. Pero lo cierto es que todo este muladar se pone de relieve con la procacidad con que se están gastando los recursos públicos en actividades políticas. No importa que la subvalúen, no importa que presenten informes subvaluados. Lo cierto es que están gastando a mano llena los recursos que el Estado le ha puesto a su disposición para resolver los problemas sociales, sin ninguna consecuencia, porque han comprometido a todos los sectores que pueden presionar para que haya una justicia funcional y para que haya un régimen de consecuencia operando en República Dominicana. A este punto hemos llegado.